por favor. Versículo 37. Lucas 9:37 entonces. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba al muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y vamos al capítulo siguiente, el 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta aquí entonces. Leemos en esta noche. En general uno tiene la impresión, pensando en grandes políticos, grandes gobernantes, gente que ha pasado, ¿no?, a la historia, grandes personajes, siempre tenemos la idea de que esos personajes tuvieron un carácter firme, decididos, que supieron qué rumbo tomar en momentos críticos, con personalidad, que lo seguía la gente, y nos quedamos con la parte fáctica, ¿no?, de las acciones, ¿no?, cómo decidió, cómo resolvió esto, cómo la gente lo seguía, su personalidad, valentía también para tomar decisiones en momentos difíciles. Pienso en personajes tipo Winston Churchill o Mahatma Gandhi, que ustedes conocerán, ¿no? Churchill tiene que ver con el liderazgo de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, y en el caso de Mahatma Gandhi, en la independencia de la India, ¿no? Y uno cuando piensa en ellos, bueno, Churchill tuvo que gobernar en medio de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, cerca allí de Alemania, de todos los conflictos, y cómo decidió, y uno piensa en lo que hizo, que eso lo hizo grande a él. Y en Gandhi también piensa, los hechos, ¿no? Lideró a India para que se independizara, y uno se queda solo con eso, que es una parte de las acciones. Pero cuando tenemos que estudiar un poco la vida de ellos, nos damos cuenta de que hay un trabajo personal, una preparación, años de lectura, estudio, escritura, reflexión, observación, años literales en donde imaginemos su casa y tenemos que pensar en su estudio, su biblioteca, el escritorio, y ahí leyendo, estudiando, pensando, reflexionando, viendo las alternativas. Hay un trabajo de estudio, de cultivo previo que han hecho, ¿no? En el caso de Gandhi, él estudió una carrera allí en Inglaterra, allí se consustanció, tomó la literatura, distintas religiones y leyó, se preparó, después recorrió otros lugares en el mundo, observó, reflexionó, pensó y después actuó, ¿no? Y Churchill exactamente lo mismo, un gran escritor, un gran lector, fue premio Nobel de literatura, artista, pintor, y años de preparación, cultivo, era un lector avezadísimo, ¿no?, y escritor fantástico, ¿no? Y uno olvida esa parte, la preparación previa, el cultivo personal, uno se queda con las acciones, cómo gobernó, cómo condujo a Gran Bretaña, pero olvida la preparación previa, ¿no?, la vida que respaldó a esa persona que accionó en el momento oportuno. Y esto es un poco lo que Jesús quiere inculcarles, ¿no?, y que vamos a ver hoy en esta tercera ocasión, lo que quiso inculcarle Jesús a los discípulos. Dice, para que puedan actuar, para que puedan servir, tiene que haber
una vida que respalde detrás. Tienen que cultivar la vida, no es solo actuar, accionar. Para que uno pueda servir con eficacia, tiene que haber una vida que acompañe. Y obviamente estamos planteando una vida espiritual. En ese plano estamos hablando, ¿no? Y nuevamente, hoy no tengo la imagen, me la olvidé, es culpa mía, pero ustedes recordarán la escena de la imagen de las dos balanzas, la balanza desequilibrada, ¿no? Y otra vez los discípulos hacen el contrapeso. Jesús, que les quiere decir, el servicio tiene que ser acompañado por una vida espiritual. Y los discípulos que no acompañan su servicio con una vida espiritual adecuada y que fallan, ¿no? Así que este es un gran mensaje para nosotros esta noche, ¿no? Queremos servir a Dios, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Es un principio básico, ¿no? En el primer caso que leímos hoy, los dos casos tienen relación, son muy dispares, uno lo leímos en capítulo 9, en otro 10, pero guardan relación, ¿no? Tienen un fondo común. En el primer caso, un padre angustiado trae a su hijo, está endemoniado, pero sufre psicológica, físicamente, lo presenta ante los discípulos escuchan, ven, atienden el caso y fracasan. No pueden hacer nada por el muchacho, no lo pueden ayudar, ¿no? Fracasan en su servicio, en el ayudar al prójimo. Viene Jesús, que desciende del monte de la Transfiguración, con Juan, Pedro y Jacobo, se encuentra con estos 9 discípulos y se entera que los 9 discípulos no pudieron hacer nada. No pudieron ayudar al necesitado, al que necesitaba ayuda. Y ya desde el principio, desde el inicio, Jesús cuando ve este panorama, él instantáneamente dice, acá hay una falla espiritual en ustedes, en los circundantes. Habla de generación incrédula, generación perversa, y con eso está diciendo falta respaldo de vida cristiana, de vida espiritual. Le falta sustento como para servir. Indica que hay un problema espiritual entre todos los que estaban allí y específicamente en los discípulos. Y si uno va a Mateo, en el pasaje paralelo, donde se explica un poquito más, ¿no? Ahí se añade una historia más todavía. Dice que los discípulos, después de que sanó al muchacho, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera al demonio? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Le dijo, hay un problema espiritual, ustedes no tienen vida que respalde, hay una falla en su vida y por eso su servicio está funcionando mal. Le falta una vida que acompañe, una vida espiritual. Y en el segundo caso que leímos, el de Marta, otra vez vemos a alguien que está sirviendo en forma equivocada, que falla en su servicio, ¿no? Llega el maestro a su casa, ella se enloquece, digamos, se atolondra tratando de servirlo, es el gran maestro que viene, quiere poner la mesa lo mejor posible, el mejor alimento, la mejor atención, la mejor bebida, con todas las tradiciones judaicas de entonces, y se atolondra, allí se inquieta y se enoja con la hermana, porque se está enojando con la hermana, también un poco con la pasividad de Jesús, y le dice, decile a mi hermana que ayude, que colabore, no está haciendo nada, ¿no? Y Jesús, entonces, le responde claramente diciéndole que le está faltando algo a Marta y que María lo tiene. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, ¿no? Le está queriendo decir, era importante esto de la vida espiritual, del cultivo de la vida espiritual, de sentarte y escuchar. Y lo estás obviando, estás sirviendo sin respaldo de una vida cristiana. No estás cultivando la parte espiritual, estás sirviendo y por eso estás sirviendo mal. Y María escogió la buena parte. María se dio cuenta que la vida cristiana, el cultivo de la vida interior, precede al servicio. Tiene que estar sí o sí para que podamos encarar el servicio. El cuidado de la vida espiritual antecede al servicio. Tiene que acompañar y anteceder al servicio. No hay servicio a Dios sin el respaldo de una vida espiritual. No hay eficacia en el servicio a Dios si no cultivamos nuestra vida interior.
Y no hay profundidad tampoco en el servicio si no hay profundidad en nuestra vida espiritual. Es la clásica ilustración que muchas veces ustedes han escuchado y que yo también he escuchado, ¿no? Del árbol, ¿no? Vemos el tronco, vemos el follaje, las ramas, las hojas y no vemos la raíz. Pero el árbol está allí sostenido por la raíz. No la apreciamos, pero si no tuviera raíz, el árbol con el tronco, el follaje, todo, se derrumbaría. Lo que sostiene ese árbol que nos maravilla es la raíz. No la vemos la raíz. Y así es la vida espiritual. La vida espiritual sostiene nuestra tarea, nuestro servicio, nuestro ministerio. Si no hay vida espiritual, todo lo exterior se derrumba. No sirve. Es una cáscara inútil. Es el problema que le señaló Jesús a los fariseos. Y ustedes conocen bien todo lo que Jesús les achacaba a los fariseos y los condenaba, ¿no? Los fariseos oraban, se vestían, hacían diezmos, ofrendas, enseñaban, pero Jesús siempre los condenaba. Los condenaba. ¿Y por qué los condenaba? Porque le faltaba una vida espiritual que los respaldara. No había sinceridad. Eran sepulcros, como les decía, blanqueados. Es decir, interiormente estaban muertos. No había vida espiritual. Entonces era un servicio artificial, ficticio, una cáscara, un servicio inútil, porque no era respaldado por vida espiritual. Y lo mismo también, y esto es importante que lo tengamos presente, ¿no? Lo mismo atañe a Jesús mismo, ¿no? Jesús incluso practicó este principio. No es que Jesús lo enseñaba y él no lo practicaba. Jesús nos dejó el ejemplo. ¿Ustedes recuerdan antes de elegir a sus discípulos lo que hizo? Yo creo que lo saben algunos. ¿Qué hizo antes de elegir a los 12? La noche anterior, le estoy dando ayuda. ¿Cómo? Fuerte. Oró, pasó la noche orando, se fue al monte a orar. O sea que este principio de cultivar primero la vida espiritual para después encarar la acción, lo practicó Jesús. Era una gran decisión. Nombrar a los discípulos, elegirlos, esos discípulos que iba a preparar intensivamente, que lo iban a acompañar y que después de la muerte, resurrección y ascensión iban a extender el Evangelio, iban a llenar todo el Evangelio, ¿no? La extensión del Evangelio, la extensión del cristianismo dependía de estos hombres, era una decisión trascendental. ¿Y Jesús qué hizo? Cultivó su vida espiritual, fue al monte allí a orar, a estar en comunión con Dios, a buscar la guía de Dios, a ser uno con el Padre, se preparó espiritualmente para esta acción, para encarar esta acción tan importante que iba a tener consecuencias posteriores. Preparó su vida, cultivó su vida, ¿no?, espiritual para accionar. El requisito básico para que podamos servir a Dios, podamos trabajar para Dios, ser testimonio para otros, es cuidar nuestra vida y cuidarla cada día que nos levantamos. No es una cuestión, hoy la cuido, no. Cada día hay que levantarse y cuidar, cultivar, alimentar la vida espiritual. Es una misión de cada día, ¿no? Es por demás, es duro, lo que voy a decir para mí, para todos, es duro, pero es por demás hacer una tarea en la iglesia, en un área, ¿no? Cual sea, técnica de enseñanza, lo que sea, es por demás hacerla, es por demás también tratar de ser testimonio fuera, en nuestra familia, trabajo, los vecinos, hacer el bien, ayudar, hablar de Cristo. Es por demás hacer todo esto, es inútil si no hay una vida espiritual que lo respalde. Si no hay una persona allí, un cristiano que realmente está en comunión con Dios, buscando a Dios cada día, comprometido con Dios, ¿no?, y en contacto con Dios. Es inútil. El trabajo sin una vida espiritual que lo respalda es solo cáscara, es superficial, no tiene profundidad, no existe. Y todavía más, el problema no se detiene allí, ¿no? A la luz de lo que hemos leído, vemos que cuando uno hace una tarea para Dios y lo hace sin realmente una vida espiritual que sostiene, causa problemas, surgen problemas. En vez de ser para bien, ni siquiera es neutro, es malo, es negativo, ¿no? Es negativo para quien quiere servir, uno mismo,
y es negativo a veces para la persona a la cual queremos servir y para las personas que trabajan con nosotros. Ocasiona problema cuando nosotros servimos y no estamos bien con el Señor y no cultivamos nuestra vida espiritual. Se ve claramente esto en lo que hemos leído hoy. En el caso de los discípulos, todos conocían que eran los discípulos, los seguidores de Jesús. Este hombre viene, el padre, angustiado con su hijo, lo presenta allí y de pronto, ¿qué observa? Que estos famosos seguidores de Jesús, los discípulos no pueden hacer nada. Son los seguidores del gran maestro que hace milagros, que hablan mucho, que enseñan mucho, que llaman la atención, todo esto, pero lo presentan allí y los discípulos no pueden hacer nada. El desprestigio, el mal testimonio de quienes dicen ser seguidores, de alguien que puede sanar, ayudar, hablar con poder, pero fueron de mal testimonio, de desprestigio. No pudieron hacer nada, ¿no? Y hasta casi desprestigiaron a Jesús, pero Jesús allí frenó la cosa y él actuó. Pero tenían al muchacho endemoniado allí sufriendo y no pudieron ayudarlos. El mal continuó ahí, ¿no? Servir sin una vida espiritual que acompaña, ¿no? El mal, no podemos hacer nada, no podemos accionar y somos de mal testimonio. Desprestigiamos el nombre de nuestro Señor. Y en el caso de Marta se ve aún más claramente todavía, ¿no? Fíjense lo que se dice de Marta. Preocupada con muchos quehaceres, afanada y turbada con muchas cosas. Jesús la ve como una persona atolondrada, acelerada, inquieta, sin paz, angustiada, preocupada. Es decir, y todo esto que mostraba en su exterior tiene su origen en su corazón, en la angustia, en la falta de paz, ¿no? Cuando uno trabaja para Dios y no hay una vida espiritual, no hay confianza en Dios, alimento de parte de Dios, comunión con Dios, entonces vive angustiado, sirve con angustia, con preocupación, no tiene paz, inquieto, acelerado, activismo y todavía más. Marta hasta tenía problemas con su hermana, conflictos con las personas queridas, ¿no? Empezó a recelar de su hermana, que no ayudaba, y la expuso delante de Jesús y esperaba que la retaran y que pidiera perdón. Fíjense, el servicio sin respaldo espiritual ocasiona hasta dificultades con nuestros hermanos, roces, ¿no? Así que, hermanos, esto es muy serio. Si estamos sirviendo aquí en alguna tarea formal en nuestra iglesia y estamos sirviendo fuera, tratando de ser testimonio, hablar de Cristo, ayudar, y no estamos dedicando el tiempo, no estamos cultivando el tiempo, el esfuerzo, no estamos dedicando el tiempo necesario a nuestra vida espiritual, no hay que extrañarse de que en medio de nuestro servicio tengamos preocupación, angustia, falta de paz, conflicto con el hermano, conflicto con otro, que de pronto seamos de mal testimonio y yo quería ayudar y de pronto la persona más bien tiene la impresión de que yo no ayudo y que no entiende lo que yo quiero decir, ni hacer, ni nada, me cuestiona. Tenemos que tener el respaldo de una vida espiritual, sólida, comunión con Dios, unidos con Dios, alimentados en su palabra, porque si no nuestro servicio se cae, es superficial, ¿no? Y eso es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. Ustedes van a servir, están sirviendo. Yo los he enviado a servir, a predicar, a sanar, y después van a tener que continuar cuando yo no esté. Y van a tener que extender el Evangelio. Y tienen entonces que cultivar su vida espiritual. No se puede servir a Dios, ¿no? Si realmente no reverenciamos a Dios en nuestro corazón cada día y buscamos la comunión con Dios y buscamos qué quiere decirnos Dios a nosotros. Y para ser breve, ¿no? Y dejar una idea clara, ¿qué cosas debemos cultivar en nuestra vida? ¿Qué cosas son las más básicas e imprescindibles que nos enseñan estos pasajes? ¿No? Que tenemos que prestar atención en cuidar. Muchos de los que estamos acá estamos sirviendo al Señor. Y lo hacemos formalmente en algunas áreas. Y todos los que estamos acá, en alguna medida, también todos tenemos que trabajar fuera, ¿no? Nuestro rol está allí afuera, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que prestar atención en nuestra vida espiritual? ¿En qué cosas no tenemos que aflojar? Y al menos hay dos cosas que se señalan acá en estos dos casos que hemos leído, ¿no? Primero es en la fe, en nuestra dependencia, en nuestra confianza en Dios. Eso es lo que debemos cultivar, la confianza, la dependencia de Dios. Recordemos lo que leímos hace un instante, ¿no? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos sanar a este muchacho?
Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Le señaló, acá hay un problema de fe, de confianza, de dependencia en mí. No confiaron, no están cultivando la dependencia y la confianza en su Señor. Los miércoles pasados tratamos este tema, ¿no? Al principio en el capítulo 9, Jesús los comisionó, les dio una tarea y los capacitó para hacer esa tarea. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, les dio una tarea y les dio las herramientas para hacer esa tarea. Tienen que ayudar a los necesitados, tienen que predicar el Evangelio. Y no van a ir por sus fuerzas. Los capacitó, les dio poder para hacer eso. Ahora se presentaba la ocasión. Viene un padre con un muchacho desesperado. La misión era ayudar al necesitado y les prometió que los iba a dar poder, capacidad como para poder responder ante esa necesidad, ¿no? Hablaron con el padre, vieron al muchacho y fracasaron. No confiaron en la ayuda de Dios. Dios se lo había prometido, Jesús se lo había prometido. Vayan, sanen, prediquen, tienen poder, los voy a capacitar, los voy a ayudar. Se plantaron frente al muchacho y no confiaron en la ayuda de Dios. Y Jesús se lo marcó. No cultivaron la fe, no confiaron, ¿no? Y era la instrucción que le había dado hace poco Jesús. En el mismo capítulo lo tenemos. Los manda y les dice, confíen, yo los voy a ayudar, tienen poder, ¿no? Mi poder los va a acompañar. Se plantaron frente al muchacho y no pudieron hacer nada. No confiaron, no cultivaron la fe. Fallaron en la fe, ¿no? Si estamos haciendo algo que sabemos que es la voluntad de Dios, que está en sus planes, que está en su palabra, si nos han convocado a alguna tarea y hemos orado y tenemos la plena certeza de que es la voluntad de Dios, a partir de allí tenemos que trabajar y tenemos que confiar en que Dios nos va a ayudar. Es donde Dios nos ha colocado, estamos cumpliendo con su voluntad, estamos haciendo lo que Él quiere, ya hemos consultado, orado, hemos tomado la decisión oportuna, estamos trabajando para Él. Bueno, ahora llega el momento de la confianza y Dios nos va a sostener, nos va a ayudar. Cuando surjan los problemas, nos va a dar las respuestas, ¿no? Y nos va a permitir crecer y vamos a poder avanzar en esa tarea. Tenemos que confiar en Dios. Es donde Dios nos ha colocado. Él nos va a acompañar, Él nos va a ayudar. Hay que confiar, llegó el momento de la confianza, ¿no? Hace un instante hablamos por el tema de la evangelización, de lo que hemos hecho en estas semanas, ¿no? Y evangelizar es un mandato de ir y predicar el Evangelio, es un mandato que nos ha dejado Jesús. Y lo que hicimos nosotros está dentro de los planes de Dios, ¿no? Del plan de Dios, es voluntad de Dios, cumplimos con ese mandato y muchas personas han venido acá. Y ahora llega el momento, y hemos trabajado, y ahora llega el momento de la confianza. Hay que confiar en Dios, sin que Dios, de acuerdo a sus planes, su voluntad, Él en forma inmediata, a lo largo del tiempo, los años, aquí o fuera, o vaya a ver en qué lugar, lo veremos nosotros o no lo veremos, pero Dios va a orar, hay que confiar, es el momento de la confianza. No podemos hacer la tarea y pensar, bueno, evangelizamos, pero seguramente no va a haber resultado, porque es muy difícil la sociedad, y vienen y no vuelven, y no, ahí perdimos. Tenemos que confiar, cultivar la confianza. El servicio tiene que ir acompañado de confianza, dependencia en Dios. Fue en lo que falló Abraham. Ese capítulo 12 de Génesis es notabilísimo. Léanlo, el contraste que se produce, ¿no? Eso de contrapeso que estoy hablando yo, ¿no? Dios lo elige a Abraham para que sea bendición, ¿no? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, la tarea de Abraham era ser bendición para las demás personas, los demás pueblos. Esa era la tarea que iba a cumplir. Su vida estaba dirigida hacia allí. Ser bendición. En el mismo capítulo, léalo porque es un contraste fantástico, negativo en este caso. Hay una hambruna, va a Egipto. ¿Y qué hizo el que tenía que ser de bendición? Le dijo a la esposa, no, pasá por mi hermana, esto, aquello, lo otro, porque me van a matar.
Y entonces Faraón se entera y lo llama y le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me aclaraste que era tu mujer? Y agarra a Abraham y todo y los echa, los manda fuera de Egipto, ¿no? Tenía que ser de bendición, fue de maldición. Mal testimonio, mal ejemplo, no querían saber nada de él, de Abraham, lo echaron, que se vaya, que no vuelva más. Tenía que haber sido de bendición, para eso lo comisionó, esa era la misión de Abraham. Y sin embargo, arruinó su servicio, fue mal ejemplo, mal testimonio, le taparon la boca, más que mostrar a Dios, mostró lo peor que podía mostrar un ser humano y lo echaron, no queremos saber nada más de vos. ¿Y cuál fue el problema? Cuando entró a Egipto tuvo miedo, no confió en la protección de Dios. No confió. Me van a matar porque vos sos linda y pensemos, vamos a decir que sos mi hermana. No confió en la protección de Dios, en aquel que le había comisionado para esa misión. Dejó de depender, no cultivó la confianza en Dios. Alimentar la confianza en Dios. Eso es vital cuando encaramos nuestro servicio a Dios. Cumplimos con la tarea, pero lo hacemos en la dependencia, en la esperanza, en la confianza que Dios va a actuar, va a proveer, ¿no? Y Él fructificará a su debido tiempo. Y en segundo lugar, porque el tiempo ya está, me apuro, está pasando, la segunda cualidad que tenemos que cultivar en nuestra vida para poder servir a Dios es tener una relación viva y estrecha con la palabra de Dios. Una relación viva y estrecha con la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que estaba haciendo María? María se sentó allí y empezó a escuchar a Jesús. Era el gran maestro, quizás ya sabían, tenían la presunción de que era el Mesías, pero yo lo voy a escuchar, dijo María. Tiene autoridad, da palabras de esperanza, da respuesta, me dice lo que yo necesito, me orienta, transmite paz. Yo voy a escuchar a Jesús. Sus palabras son importantes. ¿Y en qué actitud lo hizo? ¿Recuerdan? Se sentó a sus pies, como diciendo, esa palabra tiene autoridad, está por encima mío, yo tengo que obedecerla. Esta palabra es importante, tengo que atenderla, tengo que escucharla y tiene autoridad sobre mi vida y yo tengo que sujetarme a ella y obedecerla. Es importante para nosotros la palabra de Dios. Cada día, cuando vamos a la palabra de Dios, vamos con la idea de que qué consejo me va a decir, qué me va a corregir, me va a mostrar qué camino tengo que seguir frente a esto, la exhortación que me da, cómo debo encarar esta tarea y cómo debo conducirme en el trabajo, la familia. ¿Voy con esa actitud o voy a qué me toca leer hoy? Y leemos y quizás no sacamos ninguna conclusión. O vamos con ese espíritu de qué me aconseja, qué me orienta, qué debo corregir, qué tengo que hacer. Es la palabra importante, está el maestro, es la palabra de Dios. Y vamos con la actitud de, ¿esta palabra tiene autoridad? ¿Está por encima mío? ¿Le damos la autoridad que corresponde? O francamente a veces la pasamos por nuestros tamiz y decimos, esto es practicable. Y decimos, esto no, en el tiempo actual es muy complicado, me va a traer problemas en la familia, en el trabajo. Y por ahí otra cosa decimos, sí, esto es importante, lo voy a estudiar. El estudiar significa que lo postergamos y no lo hacemos, ¿no? Una palabra viva, importante, palabra de Dios trascendental, que entendemos que tiene autoridad, que nos sujetamos y que vamos abiertos a ver qué corregimos, qué camino tomamos, qué tenemos que hacer en nuestra vida, qué tenemos que modificar, con qué actitud debemos encarar cada cosa, en qué forma, ¿no? Recuerdo en este caso al rey Saúl. Conocemos al rey Saúl, lo hemos estudiado bastante aquí, ¿no? Y fue el problema del rey Saúl. El rey Saúl tuvo una oportunidad enorme que no tuvo ningún otro de servir a Dios. El primer rey de Israel. El primer de Israel gobernando ese territorio, gobernando a cientos de miles de personas, las ciudades, los pueblos, una nación guiada por Dios. Y un rey Saúl que no es como los reyes actuales, tiene el pleno poder, maneja el ejército, las leyes, la justicia, la economía, la política, todo en sus manos para servir a ese pueblo. Y que tiene que servir en una teocracia, bajo el gobierno de Dios. Es una oportunidad excepcional.
el primer rey de la nación, tiene todo el poder y Dios lo ha elegido a él para servir. Es la gran ocasión. Imagínense usted que usted es el primero en cumplir esta tarea para Dios y una tarea trascendental de la cual dependen cientos de miles de personas. Y Dios le encomendó esa tarea y sabemos que Saúl fracasó en ese servicio. ¿Y por qué fracasó? Porque vino Dios y le decía, tenés que hacer esto. Y él no le daba importancia a la palabra de Dios y lo hacía a su manera. Y volvía a Dios y le decía, tenés que hacer esto. Y él otra vez no aceptaba la palabra de Dios y lo hacía a su manera. Y finalmente Dios le dijo, no servís, no podés cumplir esta tarea, esta función. Y lo desechó. No cultivó su vida espiritual, no cultivó el respeto a la palabra de Dios, la sujeción a la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, y fracasó. Y Dios tuvo que desecharlo. No respaldó con su vida el servicio. Cayó su vida y cayó su servicio. Para terminar, hermanos, en los dos casos que hemos visto hoy, Marta y los discípulos, en los dos casos hay buenos objetivos. Se acercaron al muchacho para ver qué podían hacer. Marta trató de atender a Jesús de la mejor manera. Eran buenos objetivos, loables objetivos. Seguramente los discípulos estuvieron allí tiempo hablando con el Padre, lo que le pasaba, se acercaban, lo habrán visto. Marta también dedicó tiempo preparando la comida, sirviendo la mesa, trayendo, yendo, viniendo. Eran buenos objetivos. Dedicaron tiempo, dedicaron esfuerzo. Notemos esto, buenos objetivos, con tiempo y con esfuerzo. Pero el servicio que hicieron no fue agradable a los ojos de Dios. Fue sin bendición. Dios no pudo acompañarlos. Era un trabajo infructífero, de mal testimonio, que ocasionaba roces con otras personas, atolondrado, angustioso, ¿no? Acelerado, sin paz. ¿No? Aún teniendo buenos objetivos, dedicando tiempo y esfuerzo, como no estaba una vida espiritual acompañando ese servicio, fue un servicio desagradable a Dios, que Dios no pudo utilizar. Debemos ser muy cuidadosos con nuestra vida espiritual. ¿Queremos servir a Dios? No es cuestión de querer, tenemos que servir a Dios. No es opcional, no es que si andamos mal espiritualmente, entonces no servimos, no. Nuestra obligación es servir a Dios, Y nuestra segunda obligación para poder servir a Dios es cuidar nuestra vida espiritual. Sí o sí, son obligaciones, cuidar nuestra vida espiritual. Para que sea un trabajo, un servicio a Dios con bendición, con la compañía de Dios. Les dejo para pensar, un versículo que sintetiza un poco todo lo que hemos hablado hoy. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es todo un tema este pasaje, pero justamente en este pasaje se sintetiza las dos cualidades que hemos hablado hoy y que están unidas y que se alimentan una con la otra, ¿no? La fe y la palabra de Dios. El acercarse a la palabra de Dios que alimenta la fe. Cultivar la fe, la confianza en el accionar de Dios, en que Dios nos va a sostener, nos va a ayudar, va a obrar a su debido tiempo. Siempre cultivar la fe, nuestra confianza en Dios y cultivar la relación con la palabra de Dios. La palabra importante, la palabra con autoridad. Fe y palabra de Dios. Dos cosas que les marcó Jesús a los discípulos, que tenían que cuidar para que su tarea, sea cual fuere, sea eficaz, esté bajo la guía de Dios. Les pido que se pongan de pie. Me he pasado unos instantes y vamos a orar a Dios. Perdón por haberme pasado. Señor, te damos gracias por lo que nos has mostrado en esta noche, lo que nos has enseñado. Te damos gracias porque podemos trabajar aquí en la iglesia, podemos trabajar fuera de la iglesia, Señor, hablando de Cristo, ayudando, y tenemos que hacerlo, pero te queremos rogar que entendamos que nuestra tarea, nuestro servicio, tiene que estar respaldado por una vida de comunión, de respeto a tu palabra, de buscar tu guía, de oración, de lectura, que tenemos que tener vidas consustanciadas con tu pensamiento, con tu voluntad, Señor, para realmente servirte en una forma agradable, Señor. Que seamos vigilantes,
Señor, cada día sobre nuestra vida y que estemos dispuestos a corregir todo aquello que pueda estar mal, Señor. Que tu palabra siga obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones en esta noche, que podamos recordar lo que hemos estudiado y aprendido hoy aquí, Señor. Bendícenos y guárdanos ahora que vamos a regresar a nuestras casas. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.